Venezuela, Edwin Valero. Su historia es catalogada como una de las más controversiales dentro del campo deportivo. Conoció la superación y la decadencia, la dedicación y el descontrol, la fama y la vergüenza. Él era aquella cuestión donde él pensaba mucho en su familia, de ayudar a su familia, era muy noble. Recorriendo las calles de Mérida y siendo aún un niño, conoció al que sería su más fiel compañero, el boxeo. Sí, un venezolano verdaderamente, vamos a hablar de todos los 30 y algo campeones mundiales que hemos tenido, llevaba las características de élite, era sin duda Edwin Valero. Con grandes logros nacionales e internacionales, se convirtió en víctima de la violencia que lo llevó a la cumbre. Es una verdadera tristeza, una tragedia lo que ocurrió con Edwin Valero en las últimas 24, 48 horas. No puede ser que Edwin haya tenido un desenlace así. Todavía yo lo recuerdo y me pega porque él fue para nosotros un ídolo, un buen atleta, un buen amigo. Semblanzas. Bienvenidos a Semblanzas. El personaje de hoy es Edwin Valero, Dinamita, Mr. Cloroformo, el Inca, considerado el boxeador venezolano de mayor pegada y poderío en el ring. Consiguió la marca Guinness de 18 victorias consecutivas por nocaut en el primer asalto. Además, se coronó campeón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo e hizo 4 defensas de la faja. Posteriormente, subió a la categoría ligero, donde se coronó como monarca absoluto del Consejo Mundial de Boxeo y defendió el título en par de ocasiones. Cuando la suerte le sonreía y los ojos del mundo estaban sobre él, acabó con la vida de su esposa y luego se suicidó, dejando innumerables de interrogantes e inmortalizando sus grandes logros y la promesa de lo que sería la pelea del siglo. Ella es Cecimar Kersh y yo soy Carlos Luis Yardinela. Juntos les llevaremos la controversial, trágica, triste pero interesante historia de Edwin el Inca Valero en Semblanzas. Semblanzas. Valero nació en Bolero Alto, Mérida, el 3 de diciembre de 1981. Vivió una niñez inmersa en la pobreza y con una escolaridad incompleta. El venezolano Edwin Valero encarnó la historia de miles de boxeadores que al verse ahogados por la pobreza deciden buscar el dinero a golpes, reflejando en un ring la agresividad que desata el hambre y la necesidad. Se fue al pueblo de El Vigía en busca de oportunidades. Allí conoció a su primer entrenador. Él me llevó a la edad de 12 años. Yo me acuerdo que estaba yo en el gimnasio Monochito Rodríguez en El Vigía y yo vi a aquel niño con un saco de ajo. La primera vez fue, él me miró, no me dijo nada. La segunda vez llegó con el saquito de ajo. Él vendía ajo en las casas, él vendía ajo. Era muy trabajador, muy noble para ayudar a su familia por una pobreza extrema de él. Sí, Edwin era el tercero de los 8 hermanos y bueno, a pesar de que él era el tercero, él asumía una carga, una responsabilidad. Era algo que como que lo atormentaba, que era él y mi mamá. Era él y mi mamá, trabajaban ellos dos para el sustento de la casa. Edwin desde niño, él fue un muchacho muy sufrido, él se preocupaba por todo. Él era quien compraba la nevera, él era quien compraba la cocina, él fue quien compró las camas, él era todo para la casa, un televisor, un radio, él fue el papá que no tuvimos nosotros en la niñez. Me dijo, profesor, ¿será que yo puedo hablar como te digo? ¿Cómo no, mi hijo, pasa adelante? Lo mandé a pasar adelante. Y me dijo, profesor, ¿yo puedo practicar boxeo? Le dije, sí, como no, mi hijo, se puede practicar boxeo. Dígale a su mamá que él se venga con una autorización, que lo traiga, y como no hay problema. Sí, vino con su mamá y él entrenó, sí, empezó a entrenar boxeo al día siguiente. A los 8 días
de estar entrenando. Me dice, profesor, ¿será que no se molesta usted por lo que yo le voy a decir? Le digo yo, ¿cómo qué sería, mira? Me dice, mire, profesor, yo vivo en La Palmita, muy lejos, retirado de aquí. Y yo me paro a las 5 de la mañana para yo no irme para allá, para que usted me deje la llave del gimnasio, para que usted me deje dormir en el gimnasio. ¿Cómo no, mío? Tome, sáquele una copia a la llave y cómo no, y duerme, tranquilo, no hay problema. Y era normal, era como un hogar normal. Mi mamá trabajaba, todos mis hermanos para el liceo, y Edwin estudiaba también, llegó a estudiar hasta 7º grado, y de ahí él decidió dejar de estudiar por el boxeo. Él se fue a vivir al gimnasio Oscar Ortega, y desde ahí se desprendió totalmente de los estudios para dedicarse al boxeo. Era su mente, él miró como el boxeo como algo para sacar a su familia, un medio de algo económico, que él en el futuro fuera una gran figura para sacar a su familia de la parte de abajo, de la parte económica de abajo, ayudar a su familia de la pobreza extrema que él vivía. A mediados de su adolescencia se casó con Jennifer Carolina Vieira, con quien tuvo 2 hijos, Edwin Antonio y Jennifer Roselí. Para sus amigos y conocidos era una relación sin problemas, se conocían desde la niñez. Sin embargo, el Inca Valero también es recordado como un hombre de carácter fuerte e irritable, que más tarde se traducirían en escándalos personales que saldrían a la luz pública a pesar de sus esfuerzos por evitarlo. Es inocultable el hecho que antes de que Valero comenzara su proyección profesional en el campo del ensogado rentado, había tenido algunos altercados en la calle, y la gente que cuenta da fe de que esas peleas eran un poco como aquel peleador callejero de la película de Charles Bronson, donde el hombre, vamos, me mirabas mal y te pegaba y te tumbaba, y era una pegada fulminante. El entorno donde yo me desenvuelvo a comprar mis cosas y donde él entrenaba es similar. Yo llegué a sitio, por ejemplo, como en el centro Uslar, acá en Montalbán, y una vez el paral, que es el que detiene a los vehículos en el estacionamiento, estaba roto. Y pronto, ¿qué pasó aquí? No, Valero, que no quiso, o sea, estaba molesto y llegó y se lo llevó por medio. Si uno lo analiza desde el punto de vista de la sociología moderna, de cómo las circunstancias van condicionando el comportamiento del hombre, esas mismas circunstancias son las que te van a obligar a ti más adelante a forjar el carácter. ¿Cuál era el carácter? Bueno, el carácter de un hombre, de un pegador extraordinario. No estamos hablando del personaje de Campeones de Guillermo Meneses, que era un ser humano que, aunque tenía mucha escasez, tenía una parte tierna. No, este nació de la escasez, pero nunca tuvo la parte tierna, nunca se la desarrollaron, nunca se la potenciaron, nunca fue cultivada en su familia. Por lo tanto, salió un hombre temible. A mí me gusta boxear, hermano. A mí me gusta puño. A mí no me gusta Floyd Mayweather. Eso no me gusta a mí. A mí me gusta partirme la cara con un hombre que está frente a mí. Tras conocer el boxeo, ser protagonista de grandes peleas en el ring y superar la pobreza que lo aferró al cuadrilátero como una tabla de salvación, la vida de Valero llegaría a los límites. Mientras crecía aceleradamente como deportista, los escándalos de su vida personal lo hundían cada vez más como ser humano. A pesar de su accidentada vida, su impecable historia profesional lo consagró como uno de los boxeadores venezolanos más explosivos del ring. Y tras lamentar su trágico desenlace, quedará para seguidores y fanáticos de este deporte el sinsabor de la pérdida de un gran talento nacional. Semblanzas. Semblanzas. La primera pelea de importancia internacional para Valero se llevó a cabo en Turmero, población del estado Aragua, en Venezuela. El combate significó un triple triunfo para el venezolano. Derrotó al panameño Guiber García, se ganó el título latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo y consiguió la marca Guinness de 18 victorias consecutivas por nocaut en el primer asalto. Él, cuando yo lo saqué, me recuerdo al primer campeonato nacional, vi algo en ese niño. Yo le decía algo, él era muy creativo, ¿no? Me dice el profesor, él miraba a los boxeadores en los campeonatos, al primer campeonato nacional lo observé. Era algo de él, nacido de él.
Me dice, profesor, este boxeador está en el peso mío, mire este boxeador, no sé qué me dice usted, pero este boxeador yo sé que a lo mejor en el sorteo va a pelear conmigo. Este boxeador, esta combinación le entra, así, asado, el recto, en fin. Él miraba la parte técnica, la habilidad técnica del contrario, y me dice, ¿qué me dice? Consultaba conmigo, ¿eh? Cuando ya él salió a los campeonatos, él fue 3 veces campeón nacional en Guanare, en un campeonato nacional junior, luego en un campeonato nacional juvenil en San Carlos, Estado Cojedes, quedó campeón nacional, y en Maturín. Bueno, el Inca llega a Caracas siendo amateur, bueno, yo tengo un cómputo que él ganó unas 86 peleas y dio 45 knockouts en amateur. Era un muchacho fuerte, siempre lo conocí como una persona fuerte, porque él te daba la mano y parecía una tenaza que te agarraba, porque ahí es que está la pegada, en la fortaleza de las manos. Yo le preguntaba a muchos rivales, ¿pega de verdad? Y ellos me decían, no pega, él donde pega adormece. Y entonces era algo fuera de lo común, porque yo le preguntaba y decía, no, es que él me pega en el antebrazo y me lo duerme, me pega en la costilla y me la duerme, o sea que él era un pegador natural. En el caso de Valero era distinto, porque Valero tenía varios elementos. Uno de ellos era su agresividad dentro del ring. Quizás no tenía la técnica depurada, pelea arqueado y eso, pero la potencia de Valero para el peso, desde las 127 libras, peso pluma, super pluma, 130 libras hasta las 140 que podía llegarlo, Valero iba a ser indestructible en esa división. Que se estaba convirtiendo probablemente en el único boxeador venezolano de toda la historia en tener una pegada asesina. O sea, el instinto asesino de la pegada de Valero era única en el boxeo venezolano. De más está decirte que estamos hablando de 18 peleas por nocaut en el primer asalto. Los triunfos y el auge del Inca Valero no se hicieron esperar. En el mismo año 2006 noqueó el mexicano Genaro Trasancos como preparatoria para su primer título mundial, que arrebata el campeón superpluma de la AMB, Vicente Loco Mosquera, en su natal Panamá, al noquearlo en el 10º round. Muy aguado el Loco. Se iba a meter la esquina, Mosquera se metieron, pararon la pelea, se acabó, nuevo campeón, ganó Valero. Noche triste para el boxeo panameño. La fama de Valero se fue incrementando rápidamente. Hizo 4 defensas de la faja superpluma y renuncia a esa categoría para optar a la vacante del título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El 4 de abril de 2009 reaparece en la arena de Austin, Texas, un Inca transformado, mostrando un nacionalismo extremo, con shorts y protector bucal en tricolor. Hizo público un controversial tatuaje en el pecho con la bandera nacional, la cara del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y un texto que rezaba: Venezuela de verdad. Con esta pelea se corona como monarca ligero, en lo que fue su último combate en los Estados Unidos, donde propinó una demolición extrema al colombiano Antonio Pitalúa. And he bounces up maybe a little too soon. And his legs are still shot. He's talking to Lawrence Cole, saying, hey, I'm all good, man, I'm all good. I don't think he is. A long way to go in this round. Pitalúa in retreat. About 7 unanswered punches, and that's it. It's over. Just like that. Su popularidad seguía creciendo. En Venezuela recibía homenajes, exaltaciones, premiaciones y hasta halagos presidenciales en cadena nacional de radio y televisión. Inca, y trajiste la... Oye, ven acá, chico. Mi compadre el Inca Valero, nadie se atreva. Ahí está, mira, la faja mundial. En septiembre de 2009, Valero solicita renovación de la visa para volver a los Estados Unidos y defender el título frente al mexicano Humberto La Zorrita Soto, pero la entrada a Norteamérica le es negada. Pero a él lo desgració que hay algo en su vida de boxeo, que fue cuando lo suspenden para no pelear en los Estados Unidos. Porque él, estando en la selección, él tuvo un accidente con una moto
y tuvo un coágulo de sangre que se lo drenaron, pero no lo cerraron. Y cuando él fue a pelear, él toda la vida peleó con ese coágulo. No con el coágulo, sino con esa lesión que se le veía una mancha. Cuando él va a los Estados Unidos, en Nueva York, a él le hacen una serie de preguntas. Él miente porque él no dice, porque en ese cuestionario te pregunta que si has tenido accidente y has tenido problemas en el cráneo, operación, cualquier X. Y él no lo dijo, pero cuando a él le hacen la placa, le hacen la placa del cerebro, se le ve la mancha y le preguntaron, y yo sé que en los Estados Unidos tú no puedes mentir, la mentira es el pecado capital para ellos. La negación de la visa desató gran polémica. Incluso se manejó la tesis de retaliación política por parte de los Estados Unidos a Edwin Valero. Y que por supuesto ha sido objeto de aplausos por parte del pueblo venezolano congregado acá. Tras no poder enfrentar a la Zorrita Soto, retiene el título en La Guaira, Venezuela, en diciembre de 2009, ante el mexicano Héctor Velázquez. En febrero de 2010 demostró su poderío en el ring, luego de pelear 9 rounds y aniquilar al retador Antonio de Marco, a pesar de una herida que sufrió en la frente y le hizo perder sangre la mayor parte del combate. Yo me quedé sorprendido con Valero. Una cortada tremenda que yo pensé que se iban a parar la pelea. Un cortado, no. Abierto, todo casi se le veía el cráneo. Y la pelea siguió. Y él como si no tuviera nada. Un jabato incontrolable tirando golpes a diestra y siniestra. Qué bárbaro, qué peleador tan poderoso. Con récord impecable de 27 victorias, todas por knockout, Valero hizo pensar a la comunidad boxística mundial en lo que sería la pelea del siglo. Un enfrentamiento entre el venezolano Edwin Valero y el multicampeón mundial filipino Manny Pacquiao. Combate que esperaban con ansias y gran expectativa. Semblanzas. Semblanzas. El 2010 se vislumbraba como un año clave para la carrera del Inca Valero. Tras haber renunciado a la categoría ligero y anunciar su deseo de subir al peso welter, todo estaba listo para medirse al multicampeón mundial Manny Pacquiao, en lo que los medios catalogarían la pelea del siglo. Rompió las relaciones con Akito Honda, que él fue el que te llevó al campeonato mundial, le decía yo a él. Me dice, mire profesor, lo mío es Manny Pacquiao, lo mío es ese hombre, lo mío es ese hombre. Yo, ¿qué hago? Yo le agradezco a Akito Honda lo que le hizo por mí y a la gente que me llevó al campeonato mundial le agradezco. Pero profesor, o soy chicha o soy limonada, profesor. Pero yo quiero buscarme, yo quiero meterme en el billete, profesor, porque me estoy poniendo viejo, quiero ayudar a mi familia. Y yo ganándole a Pacquiao, yo me meto en el billete. Y ese es el hombre, esa es la mira mía. Ahí es donde también. No creo que Valero hubiese podido terminar la pelea de un solo golpe con Pacquiao. Creo que sí le hubiese conectado bien Valero, pero digo no la verdad y creo que Valero no hubiese podido con Pacquiao. Con este Pacquiao que estamos viendo en otro tiempo, porque si nosotros revisamos bien la carrera de Pacquiao fue un peleador bueno, o de regular a bueno, hasta las 130 libras, que enfrentó a Juan Manuel Márquez, inclusive una pelea muy contradictoria. Yo vi perder a Pacquiao, se la dieron un empate y después ganó Pacquiao y por ahí estuvo las cosas. Pero lo que se ha superado ahora a Pacquiao desde el punto de vista físico, de la velocidad, que eso me tiene a mí impresionado, es algo a considerar. Por ejemplo, yo considero que Pacquiao le hubiese conectado muchos golpes a Valero, muchísimos golpes, sobre todo por su condición de zurdo.
y arqueado, el recto de derecha de Pacquiao yo lo he visto y es perfecto, no desperdicia golpe, está más rápido, yo creo que todos esos golpes lo hubiesen llegado a Valero. O sea, que no había un ser humano que le aguantara la pegada a Edwin Valero. El mismo Oscar de la Hoya, él comentó en una oportunidad de que él peleó con Manny Pacquiao, pero guanteó con Edwin Valero. Con Edwin Valero guanteó con un guante de 12 onzas y con Manny Pacquiao peleó con guante de 8 onzas. Y él le sintió más la pegada a Edwin Valero que al mismo Manny Pacquiao. Eso te quiere decir algo de que una persona como Oscar de la Hoya lo diga, y yo lo digo, yo creo que no había un ser humano que le aguantara la pegada a Edwin Valero. Mire, no por apasionismo, ni por apasionismo, ni por nada, pero soy muy sincero y claro de esto. No se sabe qué hubiera sucedido, pero yo te digo, lo que dice la persona más adecuada para dar esa opinión, ¿verdad? Fue Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya peleó con Manny Pacquiao, buscó a Edwin Valero como condición de zurdo para que le ayudara en los guanteos, porque Manny Pacquiao es zurdo y Oscar de la Hoya buscó a Edwin Valero como zurdo y no lo soportó, le inflamó los pómulos a Oscar de la Hoya. Y me decía Edwin Valero, Oscar de la Hoya no sirve, eso es un atraco lo que van a hacer. Me decía Edwin a mí, esa es una estafa lo que van a hacer. Tú sabes que antes de la pelea esa de Manny Pacquiao con Oscar de la Hoya, la prensa nacional e internacional veía de las que iba a ir era la de Pacquiao y la de Edwin Valero, ya se veía, ya lista la pelea de Edwin Valero, Manny Pacquiao, pero entonces ya Oscar de la Hoya, ya él, la parte boxística, ya él es un comerciante, tiene la empresa, la Golden Boy. Al boxeador se le hace como un casting, vamos a decirlo así, lo ponen a guantear, le hacen el casting y Oscar le gustó mucho Edwin. Y Edwin tuvo un buen tiempo allá hasta que lo suspendieron en Nueva York, que Oscar de la Hoya le da la libertad porque su mercado es Norteamérica, es donde todo el mundo quiere llegar a pelear como les dije al principio, en los Estados Unidos. No me cabe la menor duda que Valero hubiese perdido con Pacquiao. Con todo por una razón muy sencilla, el estilo de Valero es un estilo que atropella, es una especie de un Tyson ya a otro nivel, ¿no? Más pequeño, con menos peso. No es el estilista que es Pacquiao, ¿no? Pacquiao es un hombre que maneja muy bien las dos manos, se mueve muy bien, o sea, tiene un desplazamiento de pierna probablemente único hoy por hoy en el boxeo moderno. Piensa mucho, es un hombre que piensa. Cuando él se desplaza de un lugar a otro no lo hace por simple instinto, ¿no? Él sabe moverse de los lados, sabe moverse muy bien. Y eso no lo tenía Valero. Valero, por supuesto, tenía una pegada muy fulminante y aguantaba golpes, ¿no? Pero ya vimos cómo Vicente Mosquera, a quien por cierto le arrebató Valero la corona en su momento en Panamá, vemos cómo Mosquera logró que él pisara pues la lona, lo echó, pues lo tiró al suelo, que fue la única caída, el knockdown que tuvo en su vida, ¿no? Pero la historia de Edwin Valero cobró un giro inesperado el 25 de marzo de 2010. Su esposa, Jennifer Carolina Vieira, ingresó a un hospital de Mérida con graves lesiones. A pesar de los esfuerzos por evitarlo, esta información ocuparía grandes titulares y un importante espacio en los medios de comunicación nacional. Ante la contundencia de los hechos, el boxeador fue arrestado, con el agravante de que 6 meses antes, su esposa y su madre lo habían denunciado por violencia familiar y maltrato doméstico, acusación que retiraron voluntariamente. Tras los sucesos que conmocionaron la opinión pública, Valero se declaró alcohólico en un juzgado y fue puesto en tratamiento obligatorio contra el alcoholismo y las drogas, pues según informes médicos, revelaron trazas de cocaína en el organismo del pugil. Durante este tiempo, el boxeador estuvo bajo custodia policial. Al terminar la rehabilitación, el Inca fue puesto en libertad bajo fianza, con régimen de presentación y notificación de salida del país. Pero el 18 de abril de 2010, la vida de la familia Valero Vieira cambiaría para siempre. Es una verdadera tristeza, una tragedia lo que ocurrió con Edwin Valero en las últimas 24-48 horas. Primero,
escurrió a las autoridades en Mérida. Llegó al estado de Carabobo, en Venezuela, donde entró a un hotel con su esposa. Esa misma noche mató a su mujer y después de bajar a la recepción y avisarles a las personas del hotel que había matado a su esposa, se entregó a las autoridades, lo llevaron a la cárcel y esta mañana se conoce que se colgó en su celda. Edwin Valero, que descanse en paz, y bueno, lo recordaremos como ese boxeador explosivo dentro del cuadrilátero. Sus allegados y para quienes siguieron la vida del deportista se preguntan qué llevó al Inca Valero a su trágico final. Para muchos, los excesos, las drogas, el alcohol, la inconsistencia de un hogar, los extremos de la fama y la miseria fueron los responsables. Pero para otros, la verdad de esta historia aún está por descubrirse. Hasta el próximo Semblanzas. Semblanzas.